Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi gente, hoy voy a hablar un poco de la división de la política dominicana. ¿Por qué se dividen los partidos a través de los años? ¿Y por qué siempre hay una división y siempre hay nuevos partidos cada año? Mi gente, acompáñenme a esta nueva aventura. Para que me entiendan un poquito de lo que quiero hablar sobre los partidos políticos dominicanos, por qué se dividen, cuáles son las circunstancias que hacen que un partido a través de los años se divida y cómo un partido cambia de nombre para poder limpiar al otro partido. Mi gente, sigan mirando el video que les voy a explicar un poquito, pero antes nos vamos a ir un poco más atrás cuando se fundó el primer partido como movimiento de la República Dominicana. Los partidos políticos a través de los años vienen dando dificultades. Por ejemplo, hay partidos que se perpetúan en el poder que a través de los años se dividen. Pero antes de ir un poquito más allá de la división de los partidos y por qué se dividen, le voy a explicar el primer partido que fue fundado en el año 1838. La Sociedad Patriótica La Trinidad, mejor conocido los Trinitarios, fue fundado el 16 de julio del año 1838, que fue el movimiento que derrocó a Boyer tras los 22 años de esclavitud haitiana. La Trinitaria fue fundada por Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Ellos fueron la cabecilla para fundar la Trinidad, donde le dio la independencia de la República Dominicana. Pero con ese partido, con ese primer partido, fue que surgieron a través de 2 años más partidos. Ese fue el primer partido que se dividió. En el año 1844 se fundó el Partido Santanista. Fue fundado por Pedro Santana. En el año 1865 se fundó el Partido Rojo, fundado por Buenaventura Bal, tras una discordia con los trinitarios con Pedro Santana. En el año 1865 se fundó el Partido Azul, fundado por Gregorio Luperón, tras la división de los trinitarios. Tras la división del Partido Azul, se fundó el Partido Verde, que fue el partido que fue formado por Ignacio María González de los seguidores partidarios. Fue fundado en el año 1874. El Partido Bono fue fundado en el año 1902 por los partidarios de Juan Isidro Jiménez. Los seguidores de Juan Isidro Jiménez fundaron ese partido Bono en el año 1902. En el año 1902 se fundó el Partido Columna. Fue fundado por adelanteros de Horacio Vázquez. El Partido Republicano fue fundado para arrematar contra el régimen de Juan Isidro Jiménez en el año 1891. El Partido Republicano se encontraba en una situación difícil y para el año 1930 apoyó directamente a Rafael Leónidas Trujillo. En el año 1920 a 1930 se fundó
el partido Unión Nacional Dominicana. Ese partido fue clave para combatir contra los norteamericanos que tenían los militares allá en Santo Domingo del año 1920 a 1930. En el año 1922, los seguidores de Horacio Vázquez fundaron el Partido Nacional. El Partido Progresista fue fundado en el año 1922. Tomó como rienda Federico Velázquez. Fue uno de los partidos también que enfrentó a la tropa militar de Norteamérica, Estados Unidos. El 16 de agosto del año 1931 se fundó el Partido Dominicano, el partido que tuvo Trujillo gobernando con su dictadura. Fue fundado por Rafael Leónidas Trujillo, ese partido. El Partido Revolucionario Dominicano, PSD, fue fundado en Cuba en el año 1939, fundado por Juan Bosch. En el año 1960 se fundó el Partido Movimiento Popular Dominicano, fundado por Máximo López Molina. En ese mismo año, en el año 1960, se fundó el movimiento 14 de junio, un partido clandestino. En el año 1961 se fundó Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional fue opuesto al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Fue un grupo de personas que se unieron y formaron el partido Unión Cívica Nacional. Mi gente, si les gusta mi video, no lo olviden suscribirse, compartir y comentar. Bendiciones a cada uno de ustedes. El Partido Reformista Social Cristiano fue fundado en el año 1963 por el profesor Joaquín Balaguer. Hago un paréntesis ahí, en ese medio, entre el Partido Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Son dos partidos diferentes, pero tienen una anécdota. Cuando Trujillo lo mataron, lo asesinaron, en el año 1961, el Partido Dominicano quedó en la nada. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que Trujillo gobernó 31 años, 30 años en la República Dominicana. ¿Y qué sucede? Que Trujillo, al morir, el partido quedó en la nada, el Partido Dominicano. Entonces, Balaguer, para limpiar el nombre del partido, lo que hizo fue que cambió el nombre del partido, sepultó el Partido Dominicano y le cambió el nombre como Partido Reformista Social Cristiano. Entre el cambio del nombre y el Partido Dominicano y el partido de Rafael Leónidas Trujillo y el partido de Balaguer, simplemente le cambian el nombre, nada más. Solamente el nombre para limpiar la atrocidad de ese partido que hicieron con aquel régimen, con Leónidas Trujillo. Eso fue un cambio que le hicieron, nada más de nombre. Pero prácticamente seguían gobernando la misma gente que estaban cuando Trujillo comenzó en el año 1930 a 1961, que gobernó 30 años, y después que Balaguer tomó el poder en el año 1966 hasta 1978, que duró 12 años, entonces fue con el cambio del nombre del partido. Si no me doy a entender, que el Partido Dominicano siguió gobernando con los mismos funcionarios, pero con otro nombre, que fue el Partido Reformista Social Cristiano. Por eso fue que
Balaguer duró 22 años, 12 años primero y después duró 10 años. ¿Por qué? Porque eran la misma gente que estaban gobernando cuando Trujillo estaba en el poder. Ahí solamente fue un cambio que le hicieron. Años más para adelante, tenemos un partido que es el PRD, que viene corriendo desde hace más de un par de años, fundado en el año 1939 por Juan Bosch. Juan Bosch viene de unas elecciones fallidas que le dio un golpe de Estado en el año 1961, que se prolongó, duró a más 7 meses en el poder. Entonces, ¿qué sucede? Que Juan Bosch era el que iba siempre como candidato del PRD. Siempre era él que iba como candidato del PRD, siempre iba él como candidato del PRD. Entonces, en el año 1970 y pico por ahí, ellos no querían que Juan Bosch fuera el candidato. Entonces Juan Bosch se sintió altamente como que dice traicionado, porque él pensó que el partido lo iba a volver a llevar a él como candidato para el año 1974. Entonces, al ver que no lo llevaron a él como candidato, entonces divide el partido y forma el partido PLD, partido del PLD, Partido de Liberación Dominicana, PLD, en el año 1973, tras un disgusto que tuvo él porque no lo querían dejar ir como candidato para el 74. Ahí entonces se va y divide al PRD. Juan Bosch fue el que fundó el PRD y también el PLD. Desde ahí también viene dividiéndose el PRD. Fue la primera división que la provocó el mismo líder, el mismo fundador del partido. Tras una larga discordia entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas por un lado, tras querer ser candidato del PRD, hacen una división interna dentro del partido para el año 2012, cosa que Miguel Vargas no apoyó directamente a Hipólito Mejía, siendo él el presidente del partido. Tras la división del partido PSD en el 2014, ya irrevocablemente, entonces se forma PSM, Partido Moderno PSM. Entonces, tras el partido PSM fundarse en el 2014, ¿qué sucede? Que ellos se formaron como un movimiento, y al formarse como un movimiento, la Junta no quería aceptarlo en ese momento, porque ya estaban a 2 años y medio de las elecciones presidenciales. ¿Qué sucede? Que la Junta como que quería como divariar ese punto para que ese partido no se formara. Tras la división del PSD, se forma el partido PSM. Entonces, ¿qué sucede? Que el PSM estaba en el puesto número 15 o 16, no me acuerdo, por ahí en la selección del 2016, y a las elecciones de 2016 caen en el segundo lugar. Seguimos corriendo de los partidos fundados a través de los años. Ya caímos al PRM, pero hay más partidos por ahí que se va a estar diciendo en un momento. Nos vamos un poquito más atrás para hablar un poquito del Partido Reformista Social Cristiano. Tras la muerte de
el profesor Joaquín Balaguer, el partido se dividió en 1000 pedacitos y uno de los partidos que salió fue, tras la muerte del líder del Partido Reformista Social Cristiano, que era Joaquín Balaguer, se formó entonces el partido Fuerza Progresista, que fue salido del Partido Reformista Social Cristiano tras la muerte del profesor Joaquín Balaguer. Tras la división del PLD en el 2019 se fundó la Fuerza del Pueblo. Fundador Leonel Fernández. El Partido Revolucionario Independiente salió del PRD, que es el PRI. En el año 1996, el candidato reformista que llevaba Balaguer era Jacinto Peinado. Balaguer apoyaba a Jacinto Peinado, pero nunca le dio su apoyo. ¿Qué significa eso? Balaguer sabía que llevando una persona como candidato y ganaba la presidencia, entonces podía dividir al partido, y él no quería dividir el partido. Entonces, del otro lado estaba Leonel Fernández como candidato del PLD, y estaba del otro lado del PLD José Francisco Peña Gómez, donde Balaguer en una segunda vuelta apoyó al PLD. Entonces sale el reformista en el año 1996, sale entonces del poder tras ganar la presidencia en la segunda vuelta Leonel Fernández. Tras a ese apego que el reformista se vio dividido prácticamente. Por un lado apoyaban al doctor Joaquín Balaguer, pero por otro lado estaban apoyando ya directamente al PLD. ¿Qué significa esto? Que ya había una división interna de reformistas dentro, ya en los años 96 por ahí, al año 2000. Ya para el año 2000, cuando el PLD gana la presidencia de la República, el PLD con Hipólito Mejía gana la presidencia de la República en el año 2000. Quien fue candidato del PLD fue Danilo Medina. Entonces, ¿qué sucede? Que Danilo Medina, según él dijo que no sintió mucho apoyo al presidente, apoyado, pues entonces Danilo Medina fue a buscar apoyo al doctor Joaquín Balaguer, donde Joaquín Balaguer le dijo que no, que le entregara ya el poder a Hipólito, porque ya Hipólito Mejía hubiese ganado la presidencia. Tras la muerte del doctor Joaquín Balaguer en el año 2002, el Partido Reformista se queda en dos bandos. ¿Qué significa en dos bandos? Se queda con el PLD una parte y otra parte con el PSD. A través del 2004, por ahí, Hipólito Mejía pierde la presidencia, donde Leonel Fernández fue candidato del PLD tras un acuerdo que hicieron entre Danilo Medina y Leonel Fernández para él ser candidato para el 2008. ¿Qué sucede? Que Leonel Fernández no quería ser candidato para el 2004, él lo que quería ser era el presidente del partido. Tras la muerte de Juan Bosch, entonces quedó él como líder del partido. ¿Qué sucede? Que la Fuerza del Pueblo, la famosa Fuerza del Pueblo, se fundó en el año 2006 tras ¿cómo se dice esto? Tras unas elecciones que hubo 2 años después, que ganó el PRD,
en amplias demarcaciones. Ustedes saben que se hacían elecciones cada 2 años allá en Santo Domingo. Pero ese partido, Fuerza del Pueblo, era un movimiento, Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández dentro del partido del PLD. Los mismos funcionarios Datani, los que apoyaron a Rafael Leonidas Trujillo 1930 a 1961, después se montaron con Balaguer en el año 1966 hasta 1978, después 86 al 96 con Balaguer de nuevo, con Trujillo, con Leonel Fernández se montaron al año 2000 hasta el 2000. Esos mismos funcionarios. Ya después, para el año 2000 al 2004, se montan con Hipólito, pensando que iban a dominar Hipólito. Imagínate, tras el 2004, vuelve el PLD a ganar las elecciones con Leonel Fernández. Tras ganar las elecciones, Leonel Fernández dura 8 años en el poder, 2004 a 2012, y en el 2011 el mismo PLD hizo una inspección nacional donde quería que Leonel Fernández fuera el candidato del PLD para el 2012, pero Leonel Fernández, sabiendo que Danilo Medina quería ser candidato del PLD para el 2012, él sabía que si iba como candidato el PLD se iba a dividir, y para no dividir el PLD mejor prefirió que sea Danilo Medina el candidato del PLD. Entre Leonel y Danilo hubo un acuerdo político donde Danilo, según iba a gobernar 4 años y nada más. Y después ya para el 2016, Leonel Fernández iba a ser candidato del PLD. Pero en el 2016, Danilo Medina se reeligió de nuevo a la presidencia de la República hasta el 2020. Entonces, tras mucho conflicto de que no hubo un acuerdo entre ellos dos, porque Leonel Fernández quería ser candidato del PLD para el 2020 ya, entonces habían diputados que querían poner una reforma de nuevo, modificar la constitución para que Danilo Medina sea el candidato de 2020, pero no se pudo, tras mucho ataque, mucho conflicto entre el mismo partido, se tiraban uno con otro, entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año 2019 se arma una convención interna dentro del partido PLD, donde tras esas elecciones Leonel Fernández sale diciendo que ahí hicieron fraude. Entonces, tras eso, Leonel Fernández al par de días decidió salirse del PLD. Tras la división del PLD, nace la Fuerza del Pueblo. Nace como un movimiento. No tenía fuerza ni para ganar ningún tipo de partido, ningún tipo de regidores o diputados o una sindicatura municipal. Ellos prácticamente estaban desnudos, porque apenas faltaba un año para las elecciones, que ya para el 2020, cuando se arman las elecciones, en el 2020, en febrero, Danilo Medina trata de hacer un fraude en las convenciones congresionales y municipales para el 2020, donde se tuvo que parar porque estaba dando problemas en ese momento. Leonel Fernández, para agarrar un poco de popularidad, un poco de fuerza, él se alió al PRM para poder llegar a tener unas cuantas demarcaciones y unos cuantos regidores a nivel nacional del país, y unos cuantos diputados, y unos cuantos senadores que lo tuvo. En el 2024,
Leonel Fernández, Danilo Medina y el PSD con Miguel Vargas, Maldonado, ellos hacen el rescate SD, donde Danilo Medina no lo apoyó como candidato a presidencia, sino que llevó a Abel Martínez como candidato del PLD. Tras ese conflicto entre ellos, a través de los años, ya a 2 años de las elecciones que pasó allá en Santo Domingo, todavía ellos dos se siguen tirando uno a otro. Entre Leonel Fernández y Danilo Medina, no simplemente hay un conflicto político, es más allá políticamente, porque Danilo Medina no quiere que Leonel Fernández sea presidente de la República, y tampoco Leonel Fernández quiere que Pérez sea presidente del país o con cualquier candidato. Leonel Fernández en una ocasión dijo que el PLD era una fábrica de presidentes, donde después, en el 2019, dijo que tenían que llevar como candidato si querían ganar la presidencia de la República. Mi análisis, mi análisis político para el 2028, si no se ponen de acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina antes del 2028, no haya una posibilidad que ellos lleguen a tener la presidencia de la República. El PRM está sólido hasta el momento, no hay oposición, porque se están matando entre Leonel y Danilo Medina, se están matando por la oposición, que quien quiere llegar al primer lugar, que quien estar en el segundo, y etcétera, etcétera. ¿Qué va a suceder? Que en el 2028 haya un 99% que Danilo Medina se ale al PRM para poder tener un poco de fuerza, porque hasta el momento el PRM no tiene ni un diputado en las demarcaciones en el Congreso, ni en la Cámara Alta, ni en la Cámara Baja. Tiene ni un senador ni tampoco un diputado. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una historia más allá de la política dominicana. ¿Por qué se dividen los partidos? Mayormente se dividen los partidos porque hay muchas personas que lo entienden, que ya se les pasó su tiempo. Otros por conflictos políticos, otros por el control del partido, otros porque quieren ser único candidato del partido. Eso le pasó al PCD en los 70 cuando se dividió con Juan Bosch, que Juan Bosch quería ser candidato del PCD en el 74, no lo dejaron. Divide el PCD y forma el PLD. El reformista se dividió totalmente, se deseció, como se dice, se desapareció totalmente. Fue después de la muerte de Joaquín Balaguer. El PRD se dividió prácticamente por lo mismo, por conflictos internos, que uno quería ser candidato y otro quería ser candidato, entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía, y por eso también se dividió el partido, porque querían tener control del partido, uno quería ser el presidente del partido y el otro por igual, y eso hizo que el PRD se dividiera y se formara el PRM. Tras la división del PLD, también fue el mismo problema entre Leonel y Danilo. Yo siempre digo que en una casa no pueden haber dos hombres, tiene que haber un hombre y una mujer. Y el problema de Danilo Medina y Leonel Fernández es por el poder, simplemente por el poder. Danilo Medina hará todo lo imposible para que Leonel Fernández no sea el candidato, no sea presidente de la República en el 2028. No quiero que se sienta mal por lo que he dicho de los partidos políticos. Simplemente he tratado de hacer un resumen de los acontecimientos de los partidos políticos de aquella época hasta la actualidad. Se vería bien en el año
1966, cuando estaba el amado partido, que era el PCD, y el Partido Reformista Social Cristiano. El PCD por un lado, que era Juan Bosch, y por otro lado estaba el PLD, perdón, el Partido Reformista Social Cristiano con Joaquín Balaguer. Se vería chulo que nada más fueran dos partidos por este momento. Muchas personas creen que si se hace eso, eso es como dictadura en los partidos. Sí, porque no quieren dejar que hagan más partidos, pero lógico, esos partidos lo que están haciendo es sacando el dinero al pueblo, prácticamente. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y no se olviden de compartir y comentar este video. Bendiciones a cada uno de ustedes.